Bueno, ahora vamos a pasar con el profesor Clever Mora. El profesor Clever Mora es profesor de la Escuela de Derecho, profesor de la materia de metodología y de Derecho Agrario. Es abogado egresado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Agrario, egresado de la ULA. Actualmente es el director del CERA, Centro de Estudios Rurales y Andinos. También es editor en jefe de la revista Derecho Agrario y actualmente coordinador de la maestría de Derecho Agrario de la Universidad de los Andes. Él nos va a desarrollar un tema bastante interesante que ha venido tocando sobre el tema del municipio rural en el ámbito jurídico venezolano. Profesor Cleves, pase usted por favor aquí y desarrolla su ponencia. Ok. Saludos. Tengo gente de caras conocidas. Que bueno, yo pensaba que me iban a dejar solo, porque ya a la hora de salir, profe. Ya a la hora de que nos pasa. Yo, bueno, voy a hacer una ponencia dinámica por la hora y que permita a cada uno de ustedes obtener la mayor información que requiere y que se cubra las expectativas. Este tema de nuestro público le gusta bastante a las personas que entienden lo fundamental que es el ámbito local. Y quiero comenzar con una frase de Aristóteles. Aristóteles manifestó que hay que conocer lo local para entender lo nacional. Muchas veces no le prestan atención a lo local. Piensan que la complejidad del entorno a nivel nacional es lo fundamental para poder trascender en la vida. Eso lo tenemos desde cultura. En la década de los años 70, 80 y 90, el éxodo de las provincias hacia en la capital era enorme, era grande, ¿no? Las personas se graduaban y se querían todo en la capital, que allí era donde estaba el futuro, y se olvidaban de lo local. Entonces, en función de eso, vamos a hablar un poco de la evolución histórica del municipio en Venezuela para que ustedes entiendan por qué el tema del municipio rural. De momento, no sé si el técnico está ya atrás ayudándome para pasar la Omar, que es el lado derecho nuestro acá, para pasar la. Ajá, es que lo tengo. Ah, ok, ok. Ah, muy bien. Vamos a ver. Este, muy bien. Ajá. Vamos a comenzar con una apreciación de municipalistas más conocidos en Mérida y en Venezuela, que es el doctor Fortunato González. ¿Ok? El doctor Fortunato González nos dice que el municipio delimita la existencia como tal, pero dentro de una comunidad urbana o gobierno en la ciudad. Y esto se puede explicar de la siguiente manera. Nosotros adoptamos casi toda la estructura gubernamental y jurídica de Europa específicamente, ¿no? Gestión. Por supuesto, cuando nos encontraron, cuando hubo ese encuentro de esos dos mundos, la primera organización que teníamos nosotros era la indígena, eran diferentes etnias que existían en Venezuela. Y el gobierno español del momento lo que quiso fue apoderarse o invadir nuestras tierras sin tener las limitaciones eh, o el respeto a los asentamientos indígenas. Por supuesto, no había no más. ¿Ok? Eso fue en 1500, cuando hubo ese encuentro de dos mundos. 200 años después, vino un señor llamado Bartolomé de las Casas, que entendió que estaban abusando de nuestros indígenas y a ellos, eh, la Real, eh, la Real Academia, no existía la Real Academia, el retrato del momento español creó los encomiendas y entre ellos crearon normas que permitían respetar los asentamientos indígenas. ¿Ok? Es lo que se conoce como Cartilla de India, una de las instituciones jurídicas importantes para definir en Venezuela lo que entendemos como la propiedad de tierra. ¿Ok? Recuerden que son tres eh, propiedades importantes o tres instituciones importantes para garantizar la propiedad de tierra en Venezuela, que es la Cartilla de India, el artículo de 1848
cuando se le quitan las tierras a los militares españoles y se le pasan a los militares venezolanos, producto a una sugerencia que hizo el Libertador antes de morir. ¿Ok? Y la tercera institución jurídica son los pocos títulos de propiedad que dio el Instituto Agrario Nacional. Y cuando digo es porque diferenció muchos títulos con adjudicaciones, como lo están haciendo ahora el INPI. ¿Ok? Pero en aquel entonces sí eran pocos títulos de propiedad y esas son las instituciones jurídicas de propiedad de tierra agraria en Venezuela. Entonces, cuando nosotros asumimos, ya dejamos de tener los cantones, que era la unidad política y territorial primaria del ámbito local, y después pasamos a los cabildos. Cuando nosotros adoptamos eso, más adelante adoptamos el municipio. Eso lo voy a decir a fecha con precisión, en 1557, que adoptamos el primer poder público municipal en Venezuela. Cuando se adaptan entonces a los municipios se copia de Castilla. Donde ya surge el municipio para promover la ciudad, no para promover el desarrollo rural. ¿Y qué producíamos nosotros en ese entonces? ¿Cuál era nuestra esencia económica? Era totalmente agrícola. No hacíamos más nada sino el cacao y el café. ¿Ok? Y era el error que de inicio nosotros tenemos con esas concepciones o con esas definiciones del municipio hacia lo urbano. Es decir, adoptamos al municipio de Castilla, pero no lo adaptamos. ¿Sí, se entendió el mensaje? Lo adoptamos, pero no lo adaptamos a nuestras condiciones geográficas, políticas, económicas y sociales del mundo. Y ahí es donde se presenta el error. Más adelante lo vamos a verificar. Como les decía, en 1957, es decir, 300 y tantos años, ¿ok? Un siglo y medio posterior a ese encuentro de dos mundos, es que se constituye en Venezuela por primera vez el poder público municipal. Ese poder público municipal se hace en antesala a una de las guerras más largas que existió en Venezuela. ¿Recuerden ustedes el nombre de esa guerra? La Guerra Federal, ¿ok? Fue en antesala a la Guerra Federal. Pero lo más importante de esto acá es que existían, antes de la Guerra Federal existían dos tendencias. No era la oposición y el chavismo comunista, por supuesto, ni eran los adeptos ni los copellanos. En ese momento, lo que existía era, a ver, si me ayudan, ¿los qué? El federalismo y el centralismo. El centralismo y el federalismo. Que eso fue lo que fue una consecuencia de la guerra federal posterior. Pero aquí estaban era en la preguerra, ya estaban enfrentados. Entonces, constitucionalmente, los centralistas le ganan espacio, le ganan terreno a los federalistas y crean el poder público municipal. Es decir, los que conocen algo de municipios, lo que quiero que entiendan es que los que conocemos actualmente el municipio tenemos la concepción que el municipio va hacia la descentralización, ¿correcto? No a la centralización. Bueno, ellos promueven el municipio para centralizar, para eliminar las provincias y que quede directamente el municipio hacia el gobierno nacional, los centralistas como tal. Y le dan un caramelo enorme porque le dan condiciones importantes, facultades importantes al municipio como tal. A ver, el poder municipal se ejerce por los consejos municipales. Quiero que sepa que está bien escrito, ¿no? Consejo municipal, porque consejo es consejo. ¿Sabía la diferencia entre consejos municipales y consejos locales de planificación pública o consejos comunales? ¿Sí sabe la diferencia? ¿Saben por qué consejo se escribe consejo? ¿No por eso? Sí saben. Porque mencionaban que cuando se hacían las reuniones se hacía la conciliación ¿Dónde lo escuchó? con el profesor Hugo Carmona. Ok, muy bien, excelente. Eso es. Los consejos vienen etimológicamente de concilio, que eran las conciliaciones que se hacían en los plebiscitos y en los cabildos. ¿Ok? Y por eso se escribe con C y no con S. Se aprendieron algo, los que no lo sabían.
¿Ok? Y bueno, eso es ley. Ajá, entonces los consejos municipales de las cabeceras de cada cantón era la unidad territorial del momento. ¿Ok? El espacio territorial hoy en día local es el municipio, que está constituido en parroquias. Bueno, allí eran cantones. Y demás funcionarios y corporaciones cantonales y parroquiales deducirme la ley. Esto era lo que establecía como el órgano de gobierno de los consejos municipales. Esta determinará la forma de elección, duración y cualidades que deben tener aquellos funcionarios y corporaciones con entera independencia del gobierno de las provincias. Le daron una autonomía al municipio y eliminaron las provincias. Bien, los federalistas se dieron cuenta y por eso existe una constitución y por eso existe un poder público municipal. En la constitución de 1958, inmediatamente cambia la constitución, del 57 a 1958. Ya la van a ver. Fíjense que comenzó en 1957 y tenemos una constitución al año siguiente, que eso no era tan fácil saberlo, ¿no? Conocerlo, verlo. Entonces, el artículo 86 de esta constitución dice, el régimen municipal está a cargo de dichos funcionarios y corporaciones y se limita al gobierno de los cantones y parroquias en lo económico y administrativo y en las localidades, funcionarios de su propia elección. Aquí yo quiero que ustedes vean algo importante, este término, parroquia. Lo que significa que tenemos la parroquia que municipio en Venezuela. ¿Ok? Tuvimos primeros cantones que municipios y tuvimos primeros parroquias que municipios. ¿Por qué? Porque eso lo heredan de la religión católica, las parroquias eclesiásticas, y pasaron a ser parroquias de gobierno también en el ámbito geográfico como tal. Bien. Bueno, en esa constitución, el artículo 87 dice, son atribuciones de los consejos municipales al establece la ley. Miren cuántas atribuciones que había. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribuciones. Fijar y aprobar anualmente el presupuesto, es decir, le dan la autonomía presupuestaria. Tiene que dar la consecuencia de lo que es la autonomía del ámbito local. La autonomía presupuestaria. Pero ven los reglamentos que sean necesarios para el arreglo en la municipio rural a rural. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Es la única competencia a nivel de toda la historia constitucional del municipio en Venezuela, que le dan una competencia rural al municipio. Es lo único que ustedes pueden observar durante toda la historia constitucional. ¿Qué producíamos nosotros en 1857? ¿Qué era la esencia económica venezolana? Éramos monoproductores de qué? De cacao y café. Y mira la única competencia que teníamos acá. La única competencia era la policía rural, nada. Es decir, los olímpicos vivíamos del cacao, vivíamos del café, recursos económicos, pero queríamos el country club, como decía la abuelita aquí ya. ¿Ok? Nos estábamos olvidando de la esencia como tal. Pero era la autoridad eclesiástica la remoción de los pozos. Era el poder que tenía un municipio. Todavía no nos habíamos cortado ese cordón militar del poder de la iglesia. Hacer el nombramiento del administrador y de las juntas cantonales y municipales, especialmente municipales, lo que significa que teníamos también, en este caso, compilado una autonomía presupuestaria, desde el punto de vista del presupuesto local. ¿Ok? Establecer impuestos municipales, echar tributos como tal. Era el gancho para permitir que existiera el centralismo. Hacer el cumplimiento de las contribuciones, es decir, que no solamente se creaban los mínimos que se echaban, sino también existían los recursos que se echaban en el ámbito local. Ese era el gancho, se veía muy bonito, pero se estaban eliminando las provincias, que era el objetivo fundamental de lo que estaba pasando. Inmediatamente en 1958 viene la nueva constitución, a respetar a las provincias y a darle un curso total al municipio.
¿Qué pasó allí? Artículo 121, el poder municipal se ejercerá en una legislatura y un gobierno en las provincias, o sea, dependiente de las provincias, vuelve otra vez a repetir en todas las provincias, con un consejo y un jefe del municipio de los cantones, y con los demás funcionarios y corporaciones que establecen la ley y las provincias. Bueno, y eso de cortar el respeto del municipio desde el punto de vista constitucional, para que existiera ese efecto cascada de arriba hacia abajo en el procedimiento del poder público en Venezuela, la posibilidad de que existiera un gobierno central, un gobierno regional y un gobierno local, por todo el municipio, se pareció entre 1864, 74 y 81, es decir, el resto del siglo, el resto del siglo XIX, desapareció el municipio desde el punto de vista constitucional. Pero es que no aparecía ni siquiera desde el punto de vista semántico. Mira lo importante que estamos nosotros este, encabezando y hilando la importancia de lo que es el municipio. Se ausenta el término del municipio en toda su estructura sistémica desde el punto de vista constitucional. No existía el municipio como tal. Las provincias pensaron que iban a ser desplazadas por los municipios y no les dieron la oportunidad a que el ámbito local entonces tuviera la posibilidad de tener una fuerza. Pero yo quiero decir algo importante desde el punto de vista histórico. ¿Qué pasó el 19 de abril de 1810 con el Cabildo de Caracas? ¿Cuál era la figura que teníamos para ese momento? Eran los cabildos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es importante que les voy a compartir hoy a ustedes. Existió primero gobierno local que república. Existieron primero cabildos que república. El cabildo fue que le dio paso al nacimiento de la república en Venezuela. Es lo importante que es esto. Y en vez de apoyar al ámbito local para que agarrara fuerza de largo de la historia de nuestro país, en 1818 mandaron a eliminar a los municipios. Y fíjense ustedes este tramo tan grande, casi de medio siglo, donde el municipio no aparecía en toda. Y estamos hablando de Estado federal. Aquí había un Estado federal, no era, se había combinado entre gobierno central y federal. Pero existieron unos gobiernos federalistas y centralistas. Entonces es lo que yo digo. ¿Dónde está el nacionalismo? Desde donde nosotros hemos perdido realmente querer al país y estar siempre ubicado en unas corrientes ideológicas y políticas. Hay mucha confusión, hay mucha gente que se va para donde le conviene. No hay nacionalismo. En una oportunidad escribí un artículo que se tituló eh, la realidad histórica en Venezuela, la realidad triangular histórica en Venezuela. Y entonces, por supuesto, si usted habla de un triángulo, tiene que hablar de tres vértices. Los vértices 11. El poder de la doctrina, la ideología de los partidos políticos. Usted le pregunta a un chamo de hoy, ¿usted es adeco? A ver, ¿quién es de aquí que es adeco? Levanta la mano. Y, ay, ¿usted por qué es adeco? Es la moda, tiene un estilo bonito ahí, un logo bonito. O usted o de qué es, de primera justicia, ¿no? Esa es la moda. Y tal. O sea, que la gente se mete en las organizaciones políticas sin ver la ideología, la doctrina, los fundamentos de esa organización política. Hay una base chueca ya, ¿verdad? El otro triángulo es la propia de los valores en la familia, en el hogar, el respeto, la solidaridad, ¿verdad? Y el vértice más importante, que es el superior, es la pérdida del nacionalismo. Si usted agarra a Pedro Pérez, que no sabe dónde está parado en un partido político, que no tiene valores en una familia, y los lanza como diputado, ¿qué puede esperar? Sentarse allá, levantar la mano, pues cuánto hay para esto, y listo. Y se acaba el país. Eso es lo que pasa ahora. Tenemos que poner conciencia. Esto es lo que tenemos que mejorar. Entonces, bueno, el municipio que estaba
totalmente abandonado. El poder municipal en la Constitución de 1891 por allá a finales del siglo XIX comienza a cambiar. Es el título del que base de la Unión. No es como un título, un capítulo de la Constitución, ¿no? Si lo aparece estaría dentro de este título. El nacimiento constitucional de los distritos. Ya aparece otra figura. Ya no hablamos de cantón, ya no hablamos de distrito, ya no hablamos de consejos municipales, ya estamos hablando de distritos. ¿Recuerdan ustedes los distritos? Y recuerdan ustedes los distritos municipales. Es decir, el municipio se aparece aquí, simplemente que va a estar sistemáticamente organizado dentro de los distritos. Entonces hablamos de los distritos municipales. Por ejemplo, el municipio de Alberto Adrián, los municipios autónomos, que entre comillas, pertenecían al distrito peruano. Hay muchas partidas de nacimiento de personas que viven en el Villa, lo que aparecen es en el distrito en el poblado. Entonces son pobreños, no son pobreños, sino que es el momento de donde están en el cabecita de los distritos, era donde están las instituciones que refieren el nacimiento de las personas. ¿Ok? Yo creo que tener una nueva división político-territorial. Y ahí es donde yo me pregunto, que mucha gente dice, no, pero el municipio rural es difícil que surja, porque para que surja el municipio rural tiene que existir una nueva división política territorial. Bueno, primero, el hecho de demarcar diferentes distritos en el país, tienen que agrupar a dos o más municipios. Y existe una nueva división política territorial. El nacimiento de los municipios se desplaza a los cantones. ¿Ok? Ahí nos... Bien. Ahora llegamos, lo estoy haciendo rapidito por ahora, ¿no? Ahora llegamos a 1893 y 1894. Nos acercamos más a finales de ese siglo, de este siglo XIX. En esas constituciones, en las constituciones que se hacen en este lapso de tiempo, porque es el título 2, siguen allí, ¿ok? Se ratifica el reconocimiento de la autonomía municipal, esto es entre comillas, ya no voy a explicar por qué. Respecto al poder central, regional y distrital. Es decir, el municipio sigue siendo, o sigue teniendo parte del distrito y supuestamente tiene autonomía. Y llamaban municipios autónomos, no sé si ustedes recuerdan. Y resulta que sí, seguían dependiendo de los distritos. Eso es una autonomía entre comillas. Ya en el siglo XX, comenzando el siglo XX, se mantiene también en ese título por primera vez un municipio donde se toman decisiones legislativas y ejecutivas dentro de un mismo escenario. Es decir, sigue avanzando la autonomía. Ya no solamente tenemos autonomía presupuestaria, sino vamos a tener autonomía legislativa. Pero esa autonomía legislativa nos va a permitir a nosotros entonces, dentro de un mismo escenario, tener el poder ejecutivo y el poder legislativo. Era lo que se llamaba en sí un consejo municipal, donde existían presidentes de consejo municipal dentro de los municipios que formaban parte de los distritos, ¿no recuerdan? Bueno, hay gente joven que a lo mejor no lo recuerda, pero de mi generación, si hay acá presentes, sí tienen que recordarse de ese consejo municipal, donde los concejales eran electos por las comunidades y dentro del cero de los concejales se nombraba presidente del consejo municipal, ¿no? Entonces estaba fusionado el poder legislativo y el poder ejecutivo. El presidente del consejo municipal era el que administraba, pero a la vez llevaba parte de la legislación. Continuamos entonces. En esta constitución de 1900, en el título 4 del poder legislativo, que hace ser un poco más, es llamar una vez el municipio como tal, y va a agarrar acá en el título del poder legislativo. Reconoce la autonomía del municipio en lo económico y administrativo. Ya no solamente es presupuestario, ya no solamente es legislativo, sino también económico y administrativo. Miren ustedes, principio del siglo XX, cómo se fue empezando a luchar por la autonomía del municipio.
para que se perdiera. Eso fue una lucha de un siglo y en un cuarto de siglo se perdió lo que se venía ganando. En 1909, en el título 1, cesión de las naciones y su territorio, incluye al municipio en la división política territorial. Por fin, lo que decía formalmente en la división política territorial, porque se le hacía mayor peso a ir a los distritos municipales. ¿Ok? Adopta el nombramiento del Consejo Municipal, el voto directo. Ya en los años anteriores, prácticamente esos consejos concejales eran novaderos. Ahora aquí ya tienen la posibilidad de ser electos por el pueblo. El Congreso ratifica la autonomía municipal. 1914, ya vamos avanzando. Título 2, base de unión. Retrocedemos un poco de posición, pero tenemos un poquito más de adelanto. Artículo 5, numeral 3. Reconoce la autonomía municipal de los distritos y su independencia con el poder político del Estado. Ya los distritos empiezan a desconcentrar un poco más el poder hacia el poder local. 1922, artículo 19, numeral 4. Reconoce la autonomía municipal en lo económico, administrativo y tributario, solo en el Distrito Federal. Es decir, que la mayoría de la autonomía, en un 60%, solamente estaba en los distritos metropolitanos, federales. En las provincias seguían dependiendo de los distritos mundiales. 1925, en el título 1 de las Naciones Venezolanas en su organización, sección primera, territorio de la división política, artículo 6, el municipio con mayor dependencia hacia los distritos. Retrocedemos. En vez de evolucionar, entonces retrocedemos. Colocan el municipio más dependiente del distrito y la ley de los distritos determinará las atribuciones de los municipios. Ya ni siquiera el Congreso de la República, sino es el distrito. Y el distrito le va a interesar dejar la autonomía del municipio. No, ¿verdad? Muy bien. En 1928, de la Nación Venezolana y su organización, sección primera, territorio y división política. En la sección primera de la división política territorial, artículo 6, se ratifica la dependencia del municipio al distrito y se cuarta la posibilidad de crecer la política municipal. Más dependiente todavía, hay un retroceso fuerte, ¿no? El artículo 19 invoca la participación limitada de los municipios en las obras públicas, con competencia, pero solo en el diagnóstico. Es decir, le dicen a los municipios hagan el diagnóstico de las necesidades, pero nosotros entonces hacemos el plan. Aprobamos el presupuesto y nosotros somos los que contratamos y hacemos la obra. El municipio no era nada, no tenía mayor importancia. Bueno, el artículo en 1929, luego de 71 años, desde la Constitución de 1857, se invoca competencias propias al municipio. Tenemos una esperanza de evolución. ¿Ok? Se organiza su servicio de policía, abastos, cementerio, ornamentación municipal, para que usted vea que se aparece un poco más el municipio de la década de los años 90, no la actual, ¿no? Arquitectura civil, alumbrado público, acueductos, las vías urbanas, lo coloco en mayúsculas, que todos hacia el urbano, todos hacia el urbano. Y demás que caracteres municipales, características municipales sobre la administración de su ejido, organización de sus rentas, sanidad, educación, todo eso está dentro de las competencias del municipio. En 1931 se ratifica la dependencia del municipio al distrito con autonomía limitada. En el artículo 18 se ratifica la competencia del municipio, las competencias propias que fueron enunciadas en la Constitución de 1929, que aquí es nuevo, y que estuvieron ausentes durante 71 años. Pero mire, yo lo que quiero decir a ustedes, para hacer el cuento más corto, porque esto es tedioso, esto es historia constitucional, ¿verdad? Que el municipio como tal, yo he sido una institución
que gracias a él nosotros logramos la república y ha sido marginado. Nosotros como venezolanos, desde el punto de vista constitucional, los legisladores no reconocieron la importancia del municipio desde que era un cabildo y desde que impulsó el nacimiento de la república. En 1957 surge por primera vez en Venezuela, después de tantos años, un título que diga el poder municipal, muy parecido al de 1857. ¿Ok? Ya viene como título, contentivo de 10 artículos. El artículo 9, la ley los distritos invoca y siguen con los distritos, y aquí sigue dependiendo del municipio de los distritos. Pasamos a la de 1953 y que es lo mismo, el municipio dependiendo de los distritos. Y llegamos a la Constitución de 1961. Y aquí pasa un hecho fundamental. Por primera vez en la historia constitucional se conceptualiza el municipio. ¿Sabían ustedes? En las demás constituciones el municipio no tenía un concepto, no lo tenía. Y en 1961, en esta constitución, que es la constitución llamada periodo democrático, ¿verdad? Lo más importante de todo eso es que hay un título con República y su territorio, una división política, un capítulo que dice de los municipios. Hay un capítulo dedicado a los municipios. Y en su artículo 25 se establece el concepto del municipio. Y dice que el municipio es la unidad política primaria y autónoma. ¿Ok? Y explica que es autónoma porque tiene autonomía en la elección de sus autoridades y en la creación de normas que rigen en materia de sus competencias. Eso es lo que dice el artículo 25 de la Constitución de 1961. Pero eso se puede explicar. El municipio es la unidad política porque forma parte de la división política territorial de Venezuela, un puntico, todo el territorio. Es primaria porque es el gobierno que está más cerca del ciudadano. Y no es autónomo porque tiene autonomía en lo que ya le expliqué, elección de sus autoridades, creación de normas que rigen en materia de su competencia, por ejemplo, la ordenanza presupuestaria, que no solamente tiene autonomía en elaborar esa ordenanza, sino también en aplicar, en fechar tributos. Y además, tiene autonomía en recaudar los tributos y tiene autonomía en invertir esos tributos en el pueblo, en políticas públicas. ¿Ok? Ya avanzó en el municipio. Lo malo es que sigue finalizado en un municipio urbano. Sigue enchapado en un municipio urbano. Como lo dice el profesor Fortunato González y como lo dice también Aramburu Alcaría, es uniformado a lo urbano. Y ese es el error del municipio de Venezuela como tal. Porque se empezó a ocupar con cementos, suelos, porque son ingenieros ahora, si están aquí presentes, me van a entender bien. Suelos tipo A y tipo B, que la producción agrícola con cemento. ¿Ok? Entonces se fue perdiendo el desarrollo rural en Venezuela. Y sencillamente porque se piensa que el rural en Venezuela es sinónimo de marginalidad. ¿Qué es lo rural en Venezuela? El conuco. Se metió ese chi en la cabeza. Es un conuco, una familia con 20 cuadras, una casita insalubre, gallinas, cochinos que casi comen en la cocina que ellos tienen, no hay servicios públicos. Es decir, aquí yo me pregunto, los diputados y senadores de la UAS no salieron a Europa, o no fueron siquiera a Brasil, o a Colombia, o no fueron a Chile en esa época, para darse cuenta de lo que es el desarrollo rural, que no necesariamente es una comunidad marginal, o no fueron a Italia, a España, a Francia, para ver la diversidad que hay de producción. Pero es que ellos además no entendieron que el ámbito rural no era sectorizado solamente a lo agrícola, porque aquí lo rural es sinónimo de agrícola y no es solamente lo agrícola. El proyecto que es una sistematicidad, así como es de esa flor, de posibilidades.
dentro del ámbito rural. Se ha perdido en Venezuela. Esta misma constitución en el artículo 27 establece la posibilidad de que surja otro tipo de municipio. Y yo me pregunto, ¿realmente seleccionamos legisladores preparados para que fueran al Congreso y a al Senado nuestro? Esto lo hicieron con intención. Esta es una pregunta que se la dejo a usted para que hagan una tesis. Esto se hizo con intención o se hizo por omisión. Mira lo que dice este artículo 27. La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización y gobierno y administración de los municipios, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. ¿Qué significa esto? Que no tenían que cortar a los municipios con una misma tijera, que no era necesario uniformar a los municipios, solo a lo urbano, porque además venimos nosotros de una cultura rural. No podíamos nosotros agarrar una brocha y cambiar el espacio, el entorno que nosotros tenemos. Ahí lo dice muy claro, organizar a los gobiernos y administración de los municipios atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, situación geográfica y otros factores importantes. Ah, bueno, entonces en un municipio, en Chacao, tenía que ser igual que sea. No, eso no puede ser. Y entonces como se metieron el chip, por allá en 1974, cuando yo hice el libro, por cierto que se me olvidó decirle que esta ponencia es producto al libro El municipio rural en el ámbito geográfico venezolano, en el ámbito jurídico venezolano, está, es un libro que gracias a Dios ha trascendido, está en 5 idiomas, ¿ok? En italiano, en francés, en inglés, en portugués, en alemán y en la lengua propia nuestra, ¿verdad? Esta propuesta, y yo me preguntaba por qué se interesaron esos países si yo lo sectoricé en Venezuela. Y es sencillamente por el enfoque que le doy. Y ya se los voy a explicar, para que puedan aguantar las ganas de comer y hacer lo más interesante la ponencia. Entonces, estos señores lamentablemente fueron allá a levantar la mano, a crear normas y a decir que los municipios rurales no podían existir. Cuando aquí dicen que se pueden establecer diferentes regímenes, cuando se habla de diferentes regímenes, es que puede existir el municipio urbano, el municipio rural, el municipio indígena, el municipio fronterizo, tomando en cuenta la población, el desarrollo económico, la situación geográfica y otros factores importantes. Porque pensaban que lo rural solamente era lo agrícola, la extracción de la materia prima. Señores, si hay una cadena agroalimentaria, producción agrícola, almacenamiento del producto, condicionamiento del producto, distribución del producto, comercialización del producto, consumo del producto. El escenario es totalmente diferente, porque piensan que está sectorizado. Pero hay un principio de la economía que dice, cuando nosotros que han estudiado un poquito de economía, que hay 3 sectores de la economía, ¿verdad? Y ahí los acaban de matar. Sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Qué nos dicen del sector primario? Que es la extracción de la materia prima solamente de lo rural, sinónimo a agrícola. Sector secundario, la industria, la transformación de productos, y no se puede en el ámbito rural, tiene que ser un ciudadano. Sector terciario, el servicio. Ajá. Y si ustedes revisan el ámbito rural de Italia, de Francia, de España y de toda Europa, ustedes se dan cuenta que hay comunidades rurales hermosas, donde los 3 sectores de la economía funcionan sin alterar el paisaje, la cultura y la tradición. Mire, yo fui a Temuco, gracias a una comadre que me llevó, me quiero mucho, es profesora allá, universitaria. Y en Temuco, es muy común, allá que ya en Chile la división política territorial no es un municipio, sino son comunas, sinónimo de municipio.
Es una comuna hecha por alemanes. Es una comuna rural. Y uno se queda impresionado desde que llega. Y unas políticas públicas rurales, realidad adaptada al ámbito geográfico rural, comercio adaptado al ámbito rural, centro de salud adaptado a la arquitectura rural, viviendas adaptadas a la arquitectura rural. Eso es impresionante, eso es bellísimo. Y la persona con la que usted habla, el productor pequeño, son personas con sentimientos del ámbito rural. Pantalones blue jean, camisas a cuadro, correas de cuero, botas largas así como los vaqueros, sombreros, y te cargan el teléfono de alta generación y lo saben manejar. Anda con Unilac, yo me reuní con ellos, con Unilac. Yo llevo medicina para ellos, fue más, como dice mi mamá, fue el remedio y me tengo mis medicinas. Están más avanzados que nosotros. Y sistematizan en un programa de adapto electrónico el espacio geográfico de su unidad de producción. Y tienen comercios internos para ¿cómo se llama? Valga la redundancia, la comercialización de sus productos. Eso es extraordinario y viven bien. Allá no hay marginalidad. ¿Por qué? Porque hablar de desarrollo rural, se habla es producción primero, agroturismo, ecoturismo, agroindustria, agroecología, ¿se dan cuenta? Como los pétalos de esa, una diversidad de posibilidades. No, aquí no. Si hablamos de páramos, nosotros vamos a páramos, nosotros tienen que ser turismo. Allá no se ve el turismo. Lo que menos se ve desde ahí. Textiles de Ecuador y de Perú, ustedes ven ahí. Ahí lo que se produce no se vende. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de lo que es el agroturismo, el ecoturismo, la agroindustria, la agroecología. De eso se trata el municipio rural que yo propongo, que se propone en el libro. Entonces, el artículo 30 dice, es de la competencia municipal del gobierno y su administración de los intereses peculiares a la entidad, en particular, cuando tenga relación con sus bienes e ingresos. Miren, todo lo que dice aquí. Materia propia de la vida local, como un urbanismo. Urbanismo. Hablamos de circulación, cultura, salubridad, asistencia social, institutos circulares de crédito, turismo, entre otras competencias. ¿Ok? Pero lo primero que colocan es el urbanismo. ¿Qué se habla acá a nivel del municipio? De planes de desarrollo urbano. Aquí no se habla de planes de desarrollo rural. No lo vamos a conseguir en ningún lado. Por eso el alcalde, dentro de sus competencias propias, no tiene competencia el desarrollo rural. Fíjense ustedes cómo se amarran los alcaldes que están dentro de un municipio rural. Para que un alcalde pueda usar un patrón y limpiar las vías de lugares, tiene que pedir permiso o solicitar a un patrón que no tiene competencia sobre eso. Aquí al monstruo ese que está aquí por la avenida 16, la avenida, aquí está por la avenida Urdaneta, al Instituto de Desarrollo Agrario. No tienen competencia. Por eso es que ustedes, por ejemplo, en Cuchillo están perdiendo la esencia, ya están haciendo hasta edificios. Sí, porque la arquitectura rural se está perdiendo. Y esto es delicado. Yo le estoy diciendo a ustedes es delicado. En la zona sur del lago, mire, ¿saben ustedes cuánto nosotros tenemos? Ya estamos finalizando. ¿Cuánto nosotros tenemos en Venezuela de alta fertilidad? Lo más alto que tenemos son 60 centímetros de material orgánico en todo el territorio nacional. ¿Y saben cuánto es? El 4,2%. En Argentina, lo más bajito es lo que tenemos nosotros más alto. ¿Y sabe dónde está esa materia orgánica alta? Zona sur del lago, luego de Maracaibo, luego de Valencia y el piedemonte de la cordillera de los Andes. ¿Y saben qué estamos haciendo? ¿Qué crimen estamos cometiendo? Sembrando palma aceitera en lo más que tenemos nosotros de producción agrícola. Es decir, que cuando no tapamos con cemento por el urbanismo, lo hacemos de una manera irracional, con la palma aceitera, que en 20 años eso no va a quedar ni para un rancho. Y esa es la situación que estamos viviendo. Y lo más grave del caso es que en la Constitución de 1999 ratificamos lo mismo.
Lo único que le agregamos al concepto del municipio es que tiene que tener capacidad para generar ingresos fiscales propios. Y ahí encontramos el municipio rural. ¿En qué lo matamos? Porque dicen, por ejemplo, sea, sigo con el ejemplo de Sea, es una carta por el Estado, porque Sea es un municipio que no produce. ¿Y dónde está el agroturismo? ¿Dónde está la agroecología? ¿Dónde está la agroindustria? Es decir, la fusión de los tres sectores de la economía. ¿Dónde está? Mira para que ustedes vean lo interesante del tema. ¿Ok? El artículo 168 dice las actuaciones del municipio en el ámbito y sus competencias, pero todo hacia el ámbito urbano, nada de lo rural. El artículo 169 establece, ratifica lo de la Constitución del 61, la legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los municipios y de las entidades locales, establecerán diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad, perdón, para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales, entre otros. O sea, que aquí le agregan más. Aquí le agregan los elementos históricos y culturales. Y sin embargo, el municipio rural no aparece en Venezuela. Sí que ausente. ¿Qué hizo este gobierno en función de lo que establecieron acá? Lo que hizo fue crear dos municipios por ley especial, el municipio fronterizo y el municipio indígena. ¿Pero para qué? Allá lo tienen desasistido. No es, no es el hecho. Ahora, ¿qué propongo yo para finalizar? Porque si nos ponemos a hablar de la ley de régimen municipal, es muy bonita. Fíjense ustedes que hasta 1989, desde 1901, un siglo completo estuvieron los distritos. A pesar de que en la Constitución de 1961 aparece el municipio desde el punto de vista conceptual. Estamos hablando de 1961. Y para que apareciera esa ley que hablara de esas características fundamentales, pasaron 17 años, hasta 1978 es que se crea la primera ley de régimen municipal. Y sin embargo no nace el municipio, siguen los distritos. Tuvo que haber en Venezuela una explosión social, 27 de febrero del 89, para que tomaran conciencia y entonces retomaran el nacimiento del municipio. Desde 1961 a 1989 es que viene a nacer definitivamente es el municipio, con la figura del alcalde. Y entonces nace la división de los poderes. Ya deja de existir el presidente del Consejo Municipal. Ya deja de existir el Poder Ejecutivo y Legislativo concentrado en un solo órgano. Y aparece la figura del alcalde, la alcaldía, Poder Ejecutivo, Consejo Municipal y el INS, Poder Legislativo. Y empieza a agarrar fuerza en el año. Ya cuando la Constitución que estaba ganando, y inicia una nueva república, y lo que hace es terminar con todas las competencias propias que tenía el municipio y centralizarlo cada día más, ahogarlo cada día más. Entonces, si hablamos desde el punto de vista histórico-político, ni la cuarta ni la quinta se acordó del municipio rural. No hay importancia de la historia de dónde venimos, ni de las consecuencias tan graves que van a suceder el hecho de que el municipio rural no esté dentro de la ley. Ahora, ¿qué es lo que se propone a través del libro? Que el municipio rural sea incluido dentro de la ley del poder público municipal, no sea parte, porque sería solo parte de una ley dentro de la pirámide de Kelsen, dentro de ese estatus de leyes orgánicas. No es necesario crear una nueva ley, sino dentro de la misma ley del poder público municipal esté la ley de consejo, está el apartado de consejo y, municipio urbano, municipio rural, municipio indígena y municipio fronterizo. Que se visualice desde el punto de vista de la complejidad del entorno, no sectorizado. Porque si sigue sectorizado, sigue igual. Y les voy a poner un ejemplo para finalizar. México es el único país de Latinoamérica que tiene el municipio rural incluido en la ley. Y está desasistido. ¿Pero por qué está desasistido? Porque está sectorizado.
solamente a la extracción de la materia prima. Y eso no es así. Pero, por ejemplo, el municipio de Alberto Aguirre, no sé si ustedes conocen el video, tiene 7 parroquias. El municipio de Alberto Aguirre, las 7 parroquias son rurales, pero no todas tienen las mismas condiciones. Por eso hay que tomar en cuenta las condiciones económicas, políticas, culturales. La Ecuador, por ejemplo, que es la que está más cerca de Mesa Bolívar, ella tiene una condición rural diferente a la parroquia Presidente Páez, por ejemplo, kilómetro 15, kilómetro 9, Señor Manta, kilómetro 2, totalmente diferente. El suelo es totalmente diferente. Aquí se está haciendo más que todo es agroturismo y gastronomía rural. Aquí abajo, producción agrícola, leche, plátano. Y si vamos a Icoramá de Mora, que es hacia Caracas, son cítricos, totalmente diferentes. Entonces hay que saberlo hacer en la ley. Hay que dejar abierto el espacio para que a través de las ordenanzas se tomen en cuenta estas características y podamos fortalecer el municipio rural como tal, o sea, los espacios rurales. Esto era lo que les pedía a ustedes, amigos. Y por último, quería decirles, la última que me tocó de último, porque faltó, quería explicarles muchas cosas, ¿no? Por último, quería decirles que con la inclusión del municipio rural en el ámbito jurídico venezolano, caminaremos en un buen presente para construir un gran futuro en el ámbito rural venezolano como tal. Si no hay inclusión del municipio rural, se van a acabar todos esos espacios y no va a haber ni producción, ni agroturismo, ni ecoturismo, ni agroindustria, ni agroeconomía. Lo que vamos a tener es miserias y abandono. Pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto compartiremos. Espero que quede de interés el tema.